Hello, my name is Edgar Saavedra. I am 29 years old. I live in the city of Ibagué. I am studying telecommunication engineering. A continuación, explico el ejercicio E, el cual tiene las siguientes proposiciones. Proposición 1 es: Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Tenemos la proposición 2, que es el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Tenemos este siguiente enunciado y tenemos que hacerlo en lenguaje natural, hacerlo en una tabla de verdad y por último hacerle en el simulador. Entonces acá ya estamos en Word. Acá subrayo el primer enunciado y el segundo enunciado para resaltarlos, y según el enunciado o lenguaje simbólico, así mismo es el orden que vamos a colocarlos en el lenguaje natural. Entonces, como vamos, tenemos el primer condicional y es iniciando, entonces empezamos con el sí. Entonces, si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Seguimos con el siguiente, que es y Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Acá tenemos la conclusión. Entonces no iniciamos con el sí, sino que como es conclusión, damos a entendido que entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación del cambio climático. Acá tenemos la tabla verdad, aplicando cada uno con sus reglas de verdad. Tenemos una pequeña tabla en donde tenemos el primer enunciado, que es verdadero, verdadero, falso, falso. El otro es verdadero, falso, verdadero, falso. La primera condicional nos dice que si el primer valor es verdadero y el segundo es falso, nos da como resultado falso y lo demás da verdadero. Entonces tenemos esta segunda, que el primero es verdadero y la segunda es falsa, nos da falso y lo demás da verdadero. Este es el primer ejercicio. Este lo hacemos con el conjunción, conjunción P, el cual nos dice que los dos valores siendo verdaderos nos dan verdadero y los demás nos da falso. En este caso vendría siendo el primero de cada uno da verdadero y lo demás es totalmente falso. Por último, llegamos a la conclusión en donde este segundo enunciado está con la condicional nuevamente con Q y dice que si el primer valor es verdadero y el segundo es falso, nos da falso y lo demás da verdadero. Entonces acá empezamos del valor del segundo hacia atrás. Entonces, el primero tiene que ser verdadero y el segundo da falso. Para que nos dé falso, lo damos da verdadero. Entonces, no cumple con la condición, entonces todo da verdadero. Esto nos da como resultado una tautología. ¿Listo? Acá tenemos el simulador y efectivamente todo nos da verdadero. Listo, de todas maneras, muchas gracias. Este ha sido el resumen del primer punto.